Y dime, hablando un poco de lo que sería el proceso del cine, ¿no? El proceso del cine eh, es como hacer un pan, ¿no? Primero tienes que los ingredientes, después la masa, después lo metes al horno, que no se te queme, lo sacas y, bueno, lo sacas y lo arreglas, no sé, ¿me entiendes? Es un proceso, ¿no? Entonces en el cine también alguien tiene la idea, alguien escribe la historia, luego se adapta a guión, luego se busca la productora, luego, y vamos así, ¿verdad? Entonces, cada parte de esto, que sería la preproducción, la producción, la postproducción y la distribución, es difícil que la lleve una sola persona, ¿no? ¿No te parece? O sea, el tema del cine del Sí, autor. claro. ¿No te parece que vivimos una especie de mentira? Yo actúo, yo veo la cámara, yo escribí, yo produje con la plata de mía, Sí, yo lo edito, yo hago la música. Yo entiendo que haya una urgencia por hacer sí, las cosas. Yo sí. entiendo, o sea, yo entiendo, a ver, Una necesidad artística. alguna vez en mi vida yo he visto un hombre orquesta y tocan bien, tocan la guitarra, con el pie, tocan el tambor, abajo tocan, y son una banda, y entonces, ¿cómo que está tan loco este tipo? ¿Cómo hace eso? No le sale mal, ¿no? Pero se ven un poco graciosos. ¿No te parece que nos faltan, por ejemplo, para arrancar la cosa, guionistas? ¿Faltan literatos? ¿Falta gente que sepa contar una historia? O sea, hay mucho yo. Mm, Entonces, con ese yo no hay industria. ¿No te parece que al guionista se le tiene que, claro, por ejemplo, comenzar a ver como alguien que está parte de lo que se filma? O sea, hay una idea de ensoñación con la novela Vogue, que salgo con mi camarita y ahí improvisamos el guión. Yo entiendo que ese impulso sea muy de los sí. jóvenes y sea muy lindo, ¿no? Ya quisiera yo tener en este momento ese impulso de levantarme a las 6 de la mañana con mi cámara, dos actores, e improvisar diálogos en el techo de alguien. Pero eso no funciona, no funciona. ¿No te parece que falta saber un poquito más de toda la industria? O sea, porque yo veo a la DAFO que dicen, tienes un proyecto, manda tu guión, si nos gusta, comienzas a un taller, a otro taller, a otro taller, después tú lo diriges, tú lo produces, tú... ¿No te parece que debería haber un poquito más de cultura general sobre esto? O sea, los premios deberían ser más así, comenzar la cosa desde donde comienza. Claro, claro, totalmente. Como tú dices, el problema es eso, que no hay industria, pero tampoco ni siquiera hay la vocación de hacerla. Es que mientras siga haciendo esa ley con esos concursos, eso no va a cambiar. Yo te digo, pues que desde ahí viene, o sea, desde la política cultural. ¿Qué pasa? Si fuéramos un país, no sé, pues, donde hay industria, como tú dices, por ejemplo, Estados Unidos, habrían guionistas no solo para cine, pues hay guionistas para televisión, para radionovelas, para, además, hay, digamos, guionistas para, no sé, pues para diferentes estados, para el estado de Nueva York, para el estado de California, para, o sea, ¿me entiendes? Cada estado tiene su, y cada departamentito de esos estados tiene su propia televisora, tiene su propia prensa, su propio periódico, o sea, si comienzas así, si por ejemplo, ya no la DAFO, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones se le ocurriera la brillante idea de poner un canal de televisión, o una radio, o un periódico en cada localidad nacional, tendrías, por ejemplo, muchos más comunicadores, no pensando en ser cineasta, sino en voy a ser un gerente televisivo de mi comunidad y voy a contar los problemas que hay en mi comunidad. Y bueno, de repente puedo hacer después un documental, y en fin. Pero comienzas desde chiquito a grande. Acá, como no hay lo demás, entonces directo vas a lo grande, porque no hay nada más. Entonces ¿a qué voy? Entonces a la DAFO, ¿a qué? A dirigir mi película. Entonces a veces patinan y a veces no. Y si, bueno, vamos a seguir con los concursetes estos, por lo menos debería tener algún tipo de segmentación. No es posible que compitan en el mismo concurso un cineasta que tiene 20 películas con un cineasta que recién va a hacer su película por primera vez. Es un absurdo, es en ningún lugar del mundo puede pasar eso. ¿Por qué? Porque no hay competencia. El cineasta que tiene 20 películas debe competir con el cineasta que tiene de 20 a, no sé, de 10 a 20 películas. Esos cineastas los pones en un concurso especial y le das una cantidad de dinero. Después sabemos otros cineastas que tienen de 6, no sé, de 10 a 6 películas. Y luego haces otro concurso para los cineastas que nunca han hecho una película. Entonces, cada concurso
tendría una lógica. Entonces, ok, no sé, pues la gente que está pues Lombardi, con Tamayo, con Chicho Durán, con todos los que tienen, dinosaurios que tienen 20, 30 películas, que ellos concursen por 2 millones de soles, o no sé, no sé, pero entonces que sea mucho más exigente el nivel de guión, el nivel de producción. Para los otros cineastas que no tienen tanta experiencia, bueno, haces otro tipo de concursos con otras necesidades y así. Pero no, acá todos es la misma vaina y hay un problema, Malas. Si desde la cabeza, que es de la política cultural, tú comienzas a decirle a los cineastas o a los audiovisuales que pueden ser beneficiados individualmente por el Estado, ellos siempre van a buscar su beneficio individual. Y esto, lo que te voy a decir, es un poco popular, seguramente iba a caer como una piedra. Pero ese concurso de las becas, por ejemplo, de las becas individuales, a mí me parece totalmente contra la ley. Ese concurso ni siquiera debería existir en una ley de cine que está hecha para un medio que es masivo, es decir, el cine es un trabajo en conjunto, es un trabajo en equipo. Y si desde la cabeza comienzas a premiar solo a individuos, entonces eso siempre va a quedar desde individuos. ¿Cómo es posible que se premie, que te den una bequita a ti, una bequita a mí, una bequita a él, una bequita tal, con la plata de la ley de cine, que estás compitiendo además con el INABEC? Le estás quitando un montón de oportunidades a gente que, igual de profesional como tú, tiene el mismo derecho de pedir una beca al Estado, pero no. Los comunicadores audiovisuales no. Ellos no necesitan de la INABEC. Ellos tienen a su ley de cine que les da premios individuales. O sea, desde ahí es contraproducente. Yo para mí ese concurso es antilegal, anticonstitucional. Ese concurso me parece contraproducente, porque justamente generas eh, un, que te digo, un beneficio individual, Malas, en algo que no debe ser individual, que tiene que ser desde su origen comunitario. El cine es comunitario desde su origen. Entonces premia eso. No es posible, Malas, que muchos premios grandes de largometraje nacional ganan los directores, ganan las productoras y llaman a técnicos extranjeros. Yo me pico, pues, y todo el mundo dice, sí, eres una xenófoba, una xenófoba. No, sí me pico, porque es plata del Estado. Y se supone que esa plata del Estado es para hacer que no solamente el director sea famoso, sino el guionista, el director de fotografía, que salga su trabajo a otras partes del mundo y que vean el trabajo. En un país tan chiquitito como el Perú hay un fotógrafo, hay un sonidista, pero no, ganan el premio del Estado con la plata del Estado y traen al director de Argentina, al director de fotografía de Argentina con su foquista argentino, al sonidista español con su esto español. Y nadie dice nada porque no, mejor no nos voy a quejar porque como yo voy a me presentar a mi beca, porque yo quiero irme a Cuba, porque yo, Carmen Rosa, quiero irme a Cuba, no quiero que mi comunidad se vaya a Cuba, no, yo quiero irme a Cuba. Entonces, ¿para qué me voy a pelear? Calladito nomás, calladito nomás. Todo parte desde la política cultural. Si la política cultural no piensa en comunidad, nada va a funcionar. Y esto va a seguir peor, Malas, porque se van a sacar los ojos por esas becas, por esos premios. Cada vez, si seguimos así, esos premios cada vez van a ser más individuales. Por eso premian al proyecto del guión, al proyecto del proyecto del proyecto del guión. Por Dios. O sea, entonces haz un premio para guionistas. Haz un premio especial para guionistas. Y entonces divídelo. Y guionistas que tienen 20 años ganan $1.000.000. Los que tienen 20 años menos de otro. Y así. O sea, o para productores. Pero no, pues, acá tú dejas nomás que la cosa fluya, generas una burocracia maravillosa, por supuesto, 80 burócratas funcionan para cada concurso, todo está muy bien, entonces la gente no se queja porque todo el mundo sigue ganando de manera individual y algunos colectivos, ¿no? Me contaba Denis ganó en Checoslovaquia para hacer su corto algo de 28.000 soles. Y me decía que no le alcanzaba la plata y yo no lo podía creer, ¿no? Pero conversando me dice, yo le decía, bueno, se gasta en comer, son 5 días, se gasta mucho en comida, en pasaje, bla. Me dice, se gasta mucho en traer gente de Lima. En provincia nadie sabe agarrar una cámara, nadie sabe poner una luz. Entonces hay también un problema de Claro, dar información a las nuevas generaciones en provincia, ¿no? O sea, también hay un problema de Lima con provincia muy fuerte. ¿Qué te parece esto? O sea, si no, claro. ¿qué solución podría haber para esto? O sea, tendría que... Que la gente tiene que arriesgarse, pues arriesgarse a trabajar con lo suyo. O sea, conmigo tampoco no se arriesgan a trabajar, no sé por qué. O sea, no te pases.
No se arriesgan porque eres mujer, no se arriesgan porque eres peruano, no se arriesgan porque eres chiclayano, no se arriesgan. Así como traen fotógrafos de España, traen a técnicos de Lima a todas las regiones de Cusán, ¿no? Y cuando podrías hacer algo balanceado. Y tampoco se trata de solamente dictar talleres, ¿sabes? Porque manda a mi tallerista, el Estado lo que hace es mandar a un tallerista al Cusco y que dicte talleres. De eso no se trata, porque de eso no haces industria. O sea, descentraliza, comienza a justamente generar industria en cada región, pero malas, ¿de dónde la gente va a ver si no hay dónde desarrollarse? O sea, no hay, en Chiclayo no hay, debería haber dos, tres canales locales, por lo menos de televisión, como era antes. Antes yo me acuerdo que uno iba a Trujillo y el noticiero que veías, o sea, paraba el noticiero de Lima y tú veías las noticias de Trujillo, todo lo local. Y así era siempre. Y tú tenías, a veces habían hasta programas concursos, programas de música locales. ¿Por qué? Porque la localidad necesita expresarse de todos los medios posibles, o sea, a nivel técnico, artístico, social, científico. Con la gente que he podido hablar, algunos han tenido la suerte que sus padres los han apoyado, hay otros que no los han apoyado directamente. Mi caso particular, el caso de mi padre, no fui muy cercano con mi padre, pero yo no le dije a mi padre, yo quiero ser fotógrafo o algo así, se rió mucho, se rió hasta las lágrimas, de verdad, porque él quería que yo fuera abogado, ingeniero, Claro, arquitectura, ¿no? claro, ¿No te parece que también el claro, Perú, el peruano, si tú le dices al peruano, hay que apoyarle la ley de cine, te va a decir, no, ¿qué ley de cine? Si aquí el Perú necesita tal cosa, tal y la otra. Al peruano, claro. con diferencia del argentino, que yo he vivido en Argentina 6 años, entonces algo puedo decir, No, no claro. sienten una necesidad del arte. ¿Te parece también que eso es un Sí, problema? claro. También, y eso es un problema político, cultural desde la cabeza otra vez, como te digo. Cuando trabajé en el Estado, haciendo cultura, eh, teníamos reuniones, ¿no? Y una de las reuniones tenía que sostener con los ministros, sobre todo con el de Economía. En esa época estaba, ay, no me acuerdo, Zavala, la época de Ollanta. Y entonces teníamos digamos, ir a convencerlo de hacer unas modificaciones en la ley de cine que está muy atrasado, porque era una ley de cine de los 90. Entonces había que hacer unos cambios para que justamente se pudieran hacer mejores concursos. Nunca me imaginé que iban a terminar siendo concursos para becas, pero bueno, en fin. La cosa es que yo pensaba en otra cosa, pero bueno, ya, la cosa es que hablábamos con entonces el ministro me dijo, ay, a mí me encanta el cine, me decía el ministro, me encanta el cine peruano, me encanta, me encanta. Me encanta todo, me encanta el arte, me encanta. Pero ¿sabes qué, Carmen Rosa? Nadie se muere de cine. O sea, ya desde ahí, entonces, ese era el MEF hablándote que nadie se muere de cine, ¿no? Entonces ya desde ahí tú dices, puta, ¿cómo convencer a este monstruo que es el Estado peruano que la cultura es importante, ¿no? Que me parece absurdo en un país como el nuestro, que es básicamente cultura, que somos cultura, ¿no? Me parece que es absurdo que tengamos que convencer a un Estado que lo más importante es la cultura, en un país como el nuestro, ¿no? Donde sobra la cultura. Yo digo, ay, no hay ninguna visión, ¿no? Tantas cosas que se pueden hacer, pero bueno, sí, o sea, como te digo, creo que todo está desde la cabeza. Si el Estado no entiende que se hace política cultural para que justamente genere industria cultural y después te genere platita, ¿no? Si no entiende eso en la cabezota, eso no va a cambiar. Pero mientras sigamos votando por la derecha y por esto va a seguir así, pues. O sea, el cambio tiene que venir desde adentro. Y mientras los cineastas se sigan haciendo los locos de que yo soy artista y no me meto en la política, entonces yo creo que un artista, creo que un poeta que no le interesa la política es igual que un político que no le interesa la poesía. Es exactamente igual. Entonces que no se quejen, pues. O sea, hay que reclamar, hay que vivir en esa realidad, hay que no solamente reclamar, hay que exigir que sean las cosas bien, ¿no? No solamente beneficiarte de los premios. O sea, hay que exigir que el Y, y, beneficio para, sea para todos. y cómo podría ser en un estado ideal, digamos, porque, o sea, yo no soy, digamos, alguien que sepa mucho del tema, como tú lo sabes, el tema político, el tema de cómo se mueven los premios,
Sin embargo, siempre hago esta comparación. Una manzana podrida está podrida acá en la China, no es necesario ser experto en vegetales, ¿no? Entonces, se nota, porque en algún momento yo también he acudido a la DAFO y veo el tema de los talleres y veo todo esto, y como tú dices, me parece muy como que va una sola persona, los mismos postulan, y Es los mismos paternalista, es. y tropiezan con la misma piedra. O sea, mira, por ejemplo, te doy un ejemplo. Yo he hablado con guionistas y con directores y les he preguntado si saben las 36 situaciones dramáticas de George Polti. George Polti, un dramaturgo, hace 500 años, dijo que habían 36 situaciones dramáticas, no había más. Y las han vuelto a ver miles de Ok, veces y han encontrado lo mismo. Es como que he dicho, hay 5 dedos y no han ok. encontrado el sexto. Y muy poca gente en el Perú lo sabe. A esta gente le dan premios y esta gente hace películas. O sea, le está dando un auto a alguien que no sabe qué es una llanta. Así es, así es, ¿Qué así podemos es. hacer? No, yo no digo que esté mal ni que esté bien. Yo digo que es la verdad. Y la verdad es el tamaño de una casa. O sea, Totalmente. Es que no podemos seguir con una ley así y pensando así. No, no se puede. No se puede. Y también las empresas tampoco no tienen, o sea, ni el menor interés en comunicar, ni en hacer cine, ni nada. O sea, yo creo que mientras el Estado no se dé cuenta lo importante que son los comunicadores visuales, audiovisuales o en general los comunicadores, no la van a ver, ¿no? Este es un problema, como te digo, de construcción cultural, ¿no? Mientras sigamos con los concursitos, la gente dice, no, no toques los concursos, Carlota, no reniegues de los concursos, por favor, porque nos quedamos sin nada. Y no es así, no es así. Pero malas, hacer un cambio de ley, hacer un cambio de sistema es bien difícil. Malas, requiere una cantidad de trabajo, una cantidad de conversación, una cantidad de trabajo político que no cualquiera se lo banca, ¿no? Yo creo que en principio el funcionario que esté en el área cultural tiene que amar la cultura y tiene que, sinceramente, querer fomentarla y abrirla, ¿no? Mientras no sea sincera esa apertura cultural, vamos a seguir con los mismos que ganan premios y con los mismos que van a la DAFO. A mí me da mucha risa porque a Richard Swing lo han hecho puré y yo digo, ay, si contaran cuántas veces van los cineastas a la DAFO a visitar, ¿ah? No quiere decir que sea un crimen, pero entonces ay, yo digo, siempre hay gente que rodea y que siempre que está ahí, que siempre pide chambe, siempre va a haber, o sea, siempre está, y eso hay un montón, ¿no? Mientras que no cambies esa idea y esa forma de gestión cultural, o sea, vamos a seguir así, ¿no? ¿y tú qué opinas? ¿Que los concursos sean más dedicados a partes de la industria, a guionistas, a productoras? Por cortar un poco eso, no usar ese, me parece a mí, ¿no? Ese modelo de escritor, director, cine de autor, Claro, una sola no. cosa. ¿Qué cambios tú Yo, ves? yo de ministra de Cultura cortaría con esos concursos, lo dejaría como un pequeño segmento de la ley. O sea, ya, ¿quieres sus concursos? Les voy a dar un poquito, sus concursitos. Pero los haría de otra manera, como te digo, ¿no? De arranque dividiría por categorías. Categorías de cantidad de años, cantidad de industria, o sea, cantidad de películas, cantidad de experiencia, por géneros, dividiría por etapas, que eso es un poco lo que está ahora, ¿no? Pero por etapas, por áreas, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, se debería premiar el guión, pero al equipo de guión. No sé si me dejo entender, ¿no? Sí, claro. Como se hacen las novelas brasileras, por ejemplo, se hacen con núcleos, ¿no? Entonces, generar esos concursos, batallas entre guionistas, o sea, ese tipo, pero no que compita el guionista con el director y con el otro que también es productor y que también escribe su guión, no. El guionista tiene que competir con el guionista. El director tiene que competir con el director. Y el director viejo tiene que competir con el director viejo. Y la directora feminista tiene que competir con la directora feminista. O sea, y otra cosa también diría es que el Estado tiene el derecho, porque el Estado es el mayor auspiciador del cine peruano. Ahora. Entonces el Estado tiene el derecho también de hacer sus propios lenguajes y sus propios discursos.
Entonces sí, por ejemplo, yo sí creo que, por ejemplo, cineastas que ya son reconocidos, que no deberían estar concursando, ya llamarlos por su propia trayectoria, yo como Estado, y decirles, bueno, hazme una película de Miguel Grau, o de Micaela Bastidas, o de, no sé, hazme una película de lo que el Estado necesita, hazme una película de lo que pasó en los 80s, hazme un documental tú, documentalista, no sigas concursando, tú eres un documentalista que tiene, no sé, 20 documentales, ya no necesitas concursar, yo Estado te tengo que dar, te tengo que usar a ti. ¿Por qué crees que existía la ley de Velasco? Porque Velasco entendía que obviamente hay que, el mensaje hay que repartirlo a todo el Perú. Entonces, no sé, en la época de los 80s, obligados nosotros los espectadores teníamos que soplarnos un cortometraje de no sé cuántos minutos viendo Chan Chan. Bueno, y a algunos les llegaba el pinche, pero mal que bien conocías Chan Chan. Malas, solamente de ir al cine por una ley que te obligaba a ver ese cortometraje y a pagarle 2 soles a ese director que hizo el cortometraje, le pagaban 2 solcitos, ¿no es cierto? Entonces tú conocías lo que era Chan Chan, lo que era el guaco no sé cuánto. ¿Por qué? Porque el Estado le decía al cineasta, tú cineasta, hazme un cortito sobre la Huaca de la Luna, un cortito sobre esto, un cortito sobre lo otro. Y eso yo le voy a mostrar a mi gente para que mi gente sepa. Cuando vaya al cine, va a ver, ni siquiera va a tener que pagar de más. En esa misma entrada. Pero ahora no, llegaron los multicines y esta ley de Fujimori y ya todo. Por eso te digo, la ley está mal. Con una misma ley se puede hacer cosas muy lindas. Pero la cosa es pensar, es hacer gestión cultural desde el corazón y desde el cerebro y con amor a tu país, ¿no? Sí, o sea, porque estamos haciendo para nuestra comunidad, para nuestros cineastas, para los muchachos que están aprendiendo, para cuántos comunicadores salen al año en las universidades, mala, es una cosa imposible. ¿Cuántas comunicadoras quieren ser directoras de fotografía? Todas quieren ser directoras de fotografía. Yo no sé si todas lo van a lograr. ¿Por qué no fomentamos una academia de foquistas? ¿Por qué no exportamos foquistas? ¿Por qué no exportamos gaffers? ¿Por qué no exportamos boomers? No, no, no tenemos nada de eso. ¿Por qué? Porque no hay industria, pues. ¿Por qué? Porque no generamos eso. ¿Por qué no competimos? ¿Por qué yo no puedo mandar, yo Estado, por qué no puedo mandar a, no sé, a México, por ejemplo, hago intercambio de técnicos, por ejemplo? Yo Estado peruano, mando a un sonidista peruano y a un gaffer, y tú tráeme a mí también. Entonces intercambiamos, ¿no? No solamente traigo, y sigo aplastando a los que quieren salir acá. No, sigo aplastando, sigo aplastando. No, pues, así no es. Entonces esa ley no solamente tiene que beneficiar a un solo director que sea famoso, tiene que a todos los que trabajan para él. Oye, acá nosotros los técnicos trabajamos por amor al director. Entonces debería ser recíproco, ¿no? Porque ni siquiera es que te paguen recontra bien, malas. Es un pago más o menos, es una vida sufrida, a veces, pucha, nos dan hasta mal de comer, a veces bien, pero, o sea, es una vida que tú dices, bueno, ya, no me pagas tanto, pero por lo menos reconoce mi trabajo, exhibe mi trabajo. A veces malas yo trabajaba y ni siquiera mi crédito me lo ponen. O sea, y te digo, puta, y te estoy diciendo empresas grandes, ¿ah? Entonces no es justo que ya ni siquiera me recontrapagas, más o menos sobrevivo, por lo menos ponme mi crédito, reconóceme, véndeme a otros ojos, ¿no? Por lo menos. Y eso es lo que creo que el Estado tiene que hacer, vender a sus cineastas, llevarlos a Guadalajara, llevarlos a Cannes, o sea, pero tener tu espacio, tener tu bloque, como todos los países decentes tienen su espacio, su esquina en Cannes, y ahí tú enseñas todo tu tipo de cine. Pero llevar eso a Cannes, llevar eso a festivales afuera, es una chamba burocrática. Entonces tienes que querer trabajar.